La paz de Dios. Soy la hermana Reina Cruz Reyes del Presbiterio Suroriente, alumna de primer año. El Evangelio según San Marcos. Este Evangelio según San Marcos, o bien Juan Marcos, como los datos que tenemos es que el autor pues es Dios, escrito por Juan Marcos. El destinatario son los cristianos en Roma, donde se cree fue escrito este evangelio, con fecha de entre el 55 y 65 después de Cristo. Fue un libro un poco ignorado, pues no se le dio la misma importancia que al de Mateo. Marcos fue intérprete de Pedro. En cuanto al punto lingüístico, Marcos no escribió en orden y dependía del testimonio público de Pedro. Nos habla de un rasgo que por lo menos yo no había notado, y es que Simón de Cirene tenía que ver con Romanos en su capítulo 16-13, y en cuanto, según el escritor, se afirma su procedencia a más de los latinismos, es decir, los términos latinos que se encuentran en el mismo. Pedro para Marcos era muy importante, pues al tenerlo, Marcos tiene el testimonio de un apóstol que es testigo ocular de los hechos. En cuanto a Marcos, se dice que el haber servido a Bernabé, a Pablo y también a Pedro, lo capacitó para la tarea de relatar el ministerio del Señor Jesús, de modo tal que enfatizó su misión en términos de humilde servicio. De igual manera, enfatizó que Jesús es Hijo de Dios. También respecto a su misión, en términos del concepto del siervo, en su capítulo 10, versículo 45, en el cual el mismo Señor Jesús dice que Él no vino para ser servido, sino para servir, y dio su vida en rescate por muchos. Esto incluye su muerte vicaria, es decir, que Él ocupa el lugar que nosotros debimos haber ocupado. Él nos reemplazó. Es posible que Marcos haya querido que la publicación de su evangelio alentase a la iglesia en Roma, que por esta época estaba empezando a sentir los efectos de la persecución a manos de Nerón, debido a que Nerón prendió fuego a Roma en el 64 y los cristianos fueron culpados de ello, fue que empezó esta persecución. También segmentó en 4 partes el evangelio, las cuales son: 1, la preparación, de que abarca Juan, el bautismo y la tentación de Jesús. 2, la proclamación de Jesús de que el reino se había acercado. 3, la predicción sobre la muerte y resurrección del mismo Señor Jesús. 4, la pasión. Esto abarca la entrada triunfal, la purificación del templo, el arresto, juicio, muerte y la tumba vacía. Marcos nos hace notar que cuando el Señor Jesús enseñaba, a grandes multitudes lo seguían, lo cual se convirtió en preocupación para los escribas y fariseos, que conformaban parte del grupo religioso de la época. Marcos, en el Evangelio de la Acción, Marcos es el Evangelio de la Acción, pues se esmera en narrar los hechos del Señor Jesús.
También hace notorias las emociones del Señor Jesús, como son su compasión, su indignación, angustia y dolor, lo que nos hace notar que el Señor verdaderamente era como nosotros, pero Él sin pecado. Nos muestra que el Señor se esmeró en enseñar o adiestrar a los discípulos a fin de prepararlos para el futuro ministerio. En este evangelio notamos la cristología, pues desde el primer capítulo Marcos da por sentado que Jesús es el Hijo de Dios. De igual forma, en el video vemos cómo es que un soldado romano es la primera persona en entender quién es el Señor Jesús después de su crucifixión. Concluimos que aunque se acusa a Marcos de no escribir en orden, y aún que es el evangelio más pequeño, pues solo consta de 16 capítulos, se enfatiza que el Señor Jesús, el pastor de pastores, el buen pastor, su vida dio por sus ovejas y nos puso ejemplo del servicio, el cual nosotros debemos brindar a su iglesia. La paz de Dios.